Aquí estoy en un nuevo Magia Estudio Te Enseña para compartir contigo una cosa que me lleva unos días rondando en la cabeza. Bueno, digo unos días, pero es mentira. Lleva muchísimo tiempo dándome vueltas porque de hecho durante un tiempo yo quería hacer unos vídeos en YouTube que se alejaran un poco de este sistema y fueran más como documentalitos de magia. Y tenía escrita una serie documental de 8 capítulos, pero es que no me da la vida, no tengo tiempo para hacerlo. Y esto me sigue corroyendo por dentro y así lo comparto contigo. Y luego, si sale todo eso, pues ya lo hago en la extensión que me habría gustado hacerlo y queda así para que se vea la diferencia del guión pequeñito respecto al guión grande. Bueno, cuando dice guión pequeñito, ya sabes que yo el guión tengo unas notitas y luego voy contando lo que siento. Preparando unas nuevas clases de los Sacrifice, aprovecho para recordarte los Sacrifice, esa plataforma online tipo Netflix en la que explico una cantidad infinita, no, porque es finita, pero vamos, son 500 y pico clases a día de hoy de magia en el nivel más profundo que puedo dar. Si ves lo que cuento aquí, pues imagínate un Chainet sin ninguna restricción, con cosas de cartas, de monedas, de todo tipo. Hace poco terminamos un curso, el curso, si no me equivoco, el último que terminé fue el de agua y aceite. Puede ser que haya terminado otro después, pero se me acaba de ir el santo al cielo con ello. Y ahora estoy preparando, grabando uno de cambio de color con manicolor, que estoy fabricando unos manicolores que están preciosos, pero que también uno se va a poder hacer los suyos. Y el de la carteta y un par de cositas más. Pero preparando no esos cursos, sino una revisión de los juegos de Slidini, que tengo grabados muchos, tenemos varios, bueno, no voy a seguir haciendo publicidad a ellos, secretfiles.es y ahí lo ves todo. Que tengo muchas de las cosas de Slaidini, me volví a asomar la duda sobre los efectos de repetición. Es una de mis obsesiones en la magia, es la repetición y los juegos en los que el desarrollo de una fase es idéntico al de la fase siguiente. Siempre me resulta preocupante la idea que tendemos a tener, y yo el primero, cuando vemos un juego, nos piden que lo analicemos, de intentar que cada fase de un efecto sea diferente a la anterior. Claro, ahí podemos optar por dos vías, como una entrada, ¿no? Para que veas, porque las dos opciones son válidas. Una es un juego en el que cada fase sea una réplica exteriormente igual de la siguiente, a nivel interno puede haber una trampa diferente, nunca vamos a hablar de ello porque a nivel interno de hecho sería deseable que las trampas fueran distintas, pero a nivel externo la vida es muy similar. Y esa es una estructura de repetición pura y dura, que es a la que me voy a dedicar hoy. Luego, en otras estructuras multifase, como la carta ambiciosa, de la que ya hice un estudio un poco largo, lo que nos encontramos son fases en las que, si bien el efecto se repite, es una carta que sube, en eso no rompemos la dinámica planteada, hay una repetición en el efecto, pero a nivel de vida externa, cada fase aporta información nueva sobre la anterior o sobre el proceso, teniendo unos procedimientos externos diferentes. Eso me lleva también a concretar una cosa. Cuando hablamos aquí de repetición, vamos a hablar de la repetición del efecto. Hay secuencias en las que a lo mejor hay una cierta repetición, pero no puramente del efecto. Hay a lo mejor rutinas de anillo y cordón en los que la repetición formal se basa en que hay un anillo ensartado en un cordón, pero en un caso sale, en otro entra, en otro viaja la mano, viaja la cartera, o se producen efectos de naturalezas diferentes. A lo que me voy a referir hoy, voy a entrar en una acotación muy pequeñita, no voy a ir a ver todo el universo porque si no se nos iría esto de madre. Van a ser aquellos juegos en los que además todos tenemos en la cabeza, no nos cuesta mucho definirlos, en los que hay una repetición del efecto y además hay una repetición en la vida externa, que es algo a lo que los magos le tenemos mucho miedo. Y vamos a abundar un poco por ello. Yo hago una cierta defensa de ello y creo que se puede sacar mucho partido de estas estructuras, como bien veo en Slidini o en mucha de la magia tradicional, ¿no? Pues yo pienso siempre en el juego por repetición, por excelencia, porque lo tiene el propio título, que es el Six Card Repeat de Tommy Tucker, el siempre 6 que hace Tamariz, que es estéticamente es igual, por dentro diabólicamente hay unas introducciones de elementos súper inteligentes en el método tamariciano, pero que cualquiera que haya hecho, incluso con los métodos más básicos de las carteritas, sabe que funcionan excepcionalmente bien, que es un juego que funciona muy bien y que la pureza de la repetición en el efecto es lo que va a hacer que el imposible aumente.
yo me doy mucha cuenta de que los magos le tenemos ese cierto miedo y cuando lo hablamos en grupos en un juego, una de las primeras cosas que se dicen siempre es que se repite mucho, ¿no? Que el juego tiene poca variedad. Y yo entiendo ese planteamiento porque nosotros lo observamos desde nuestro conocimiento de la magia, en el que ya sabemos muchas cosas, ya sabemos que el efecto se repite, muchas veces conocemos incluso el método al primer vistazo, y entonces lo único que necesitamos, lo único que le tenemos que pedir a la vida es que el mago que nos está haciendo un juego nos dé más variedad, nos ofrezca un regalo mayor por nuestro tiempo invertido, porque nosotros ya vimos en muchos matrices los que se juntan y todo lo que queremos es añadirle esa gama de variedad para que nos permita pues navegar por otros terrenos. Sin embargo, yo creo que a nivel de los espectadores nos encontramos un patrón que posiblemente sea muy distinto. Una de las cosas que pasa mucho, tengo aquí en las notas, y es que muchas veces pensamos en los efectos de repetición relegados a los aspectos de magia infantil, familiar o magia muy de paz, de vamos, que aquí hay que darle energía a la vida, en los niños porque sabemos que les gusta la repetición y en lo otro porque sabemos que puede haber la bromilla, pero formalmente tendemos a evitarlo. Y luego, si lo pensamos bien, en la magia clásica, que es la magia clásica, eh, bueno, voy a acotar un poco, ¿no? La magia de cerca salón de los años 20, los 60, 70, se establecen muchos efectos de repetición que se repiten puramente. La carta al bolsillo de Francis Carlyle es una repetición pura en dos fases. La carta helicóptero de Slidini, que fue el ejemplo en el que yo estaba pensando en esto, es una repetición pura en tres fases. Hay muchos juegos que se basan en esta idea de una forma mecánica, ¿no? Y luego, bueno, pues tendemos a buscar otras estructuras que lo tienden a abandonar. Y yo pienso, y lo reflexiono a veces un poco, y ya me doy cuenta, haciendo yo hago mucha magia en el mostrador de la tienda, lo digo siempre aquí, y hago mucha magia en general, ¿no? Cada vez actúo menos formalmente, pero yo creo que cada día hago más magia. Y casi me gusta más esto. Eh, que los espectadores nos dicen muchas veces, puedes volver a hacerlo. Y yo siempre intento someter a examen interno para mí qué significa cuando un espectador me dice algo de ese tipo. Porque lo asociamos a veces muy directamente a que el espectador quiere pillarnos la trampa y por ello quiere volver a verlo, porque somos muy pejilleros. De la misma forma que yo siempre pensaba esto de me hace sentir niño, ¿no? Y digo, como joder, que la magia no es para niños, ¿no? Y digo, pero luego hay que a veces que repensar esas frases teniendo en cuenta que se hacen desde la capacidad lingüística, o de, no digo que sean todos los espectadores, sino dentro de los recursos que el espectador tiene para contarnos nosotros las cosas. Y muchas veces que quiere volver a verlo es que puramente quiere volver a verlo. Que ese disfrute de la repetición es importante. ¿Cuántas veces has visto tu película favorita? Mogollón de veces. Las canciones que te gustan, eso sí que vamos, unos tracklists ahí que te tienes eso ya turrao, que vamos, vamos, está en el cerebro en el fondo. ¿Cuántas veces quieres comer lo que más te guste? Todas esas veces tenemos esa idea de que la repetición nos proporciona diferentes grados de disfrute. Cuando tú ves un juego de magia, quizá no quieras ver un juego de magia con las fases repetitivas, pero sí quieres ver el mismo juego varias veces. Cuando buscas una cosa ahí en YouTube, te ves el mismo juego un millón de veces. ¿Por qué? Porque la repetición se disfruta. Claro, uno podría argumentar, todavía en esta parte de la discusión, pero la magia requiere lo que se conoce como la primera mirada. La exposición primera al efecto tiene un carril de emociones que no se puede tener en la segunda. Ah, eso está bien pensado. De esa misma manera, nadie querría volver a ver Sospechosos Habituales o El Sexto Sentido. ¿Por qué? Porque el efecto de esas películas, el efecto, por eso tienen efecto, es el giro argumental final, igual que en el Club de la Lucha o que en otras muchas. Es el giro argumental final que nos hace un descubrimiento que modifica la experiencia previa. Cuando lo vemos la vez siguiente, ya conocemos esa experiencia previa de forma objetiva, no podríamos vivirla de la misma manera. ¿Que no la vemos de la misma manera? Es posible que no la veamos de la misma manera. Pero yo siento que en cierta medida nosotros hacemos una labor de retrospección intentando rebuscar las sensaciones que tuvimos esa primera vez y haciendo todo lo posible por revivirlas. Al universo le gusta la repetición. La repetición es agradable. La repetición suena bien, por eso los estribillos tienen repetición,
Por eso René Lavand era un genio de la estructura de repetición, por eso el agua y aceite de Lavand funciona tan bien, pese a tener tantas fases, porque la repetición nos gusta mucho. ¿Qué pasa? Vamos a plantearnos el gran peligro, quiero decir, el elefante en la habitación de la repetición es el método. Porque en los libros de iniciación siempre te ponen nunca repitas el mismo efecto. Pero eso es porque los métodos tienden a ser débiles. Porque sabemos que si el espectador nos mira la segunda vez, igual nos ve las costuras. Pero podemos buscar efectos en los que la repetición mejore la estructura de la fase anterior. O que el método aguante. O pensar en la repetición en efectos en los que el método aguante. O como te decía en la primera vez, buscar que la repetición tenga una consolidación formal externa, pero por dentro tenga una estructura distinta. Claro, eso funciona muy bien. Ahora justo estoy pensando en otro de los juegos. Vuelvo un poco a los Secret Files, pero es que estoy últimamente grabando mucho material para ellos. En el Wildcoin de monedas, heredero del Wildcoin de David Roth, en el que una moneda de plata se convierte en cobre varias veces y luego vuelven a ser. El efecto realmente siempre hay un cambio técnico de moneda. Lo que pasa es que al hacerlo en diferentes tiempos, en diferentes patrones, el espectador no tiene el ojo puesto igual. A veces se produce en la misma mano, a veces se produce en el cambio, a veces se produce de otra forma diferente y cuando llegamos al final hay una estructura de pintajes. Muchas veces planteamos efectos, y siempre voy a entrar en esas estructuras ya conocidas en las que la línea es esa, en las que al pasar a la segunda fase nosotros le decimos al espectador que lo vamos a repetir, pero diferente. Claro, a veces puede ser agradable si tenemos un patrón en el que diferente tiene una necesidad exterior, no interior. No es porque no lo queremos hacer igual, es porque queremos generar en el espectador un camino. Y en ese sentido, ya hablé un día de estructuras en esta historia, puede haber un camino de descubrimiento, puede haber un camino de exploración. Mientras el espectador lo viva, va a entender que ese alzamiento a la montaña no va a ser siempre en tramos iguales, pueden ser diferentes porque la experiencia se modula de una forma un poco distinta. Hay una cierta sorpresa en cada fase que nos aporta. Pero hay muchos juegos en los que lo que queremos es maximizar la vivencia del efecto por parte del espectador y el recuerdo para que quede lo mejor. Vamos a poner el ejemplo del siempre 6. Lo que queremos en el siempre 6 es que esa repetición lo que nos diga es que siempre había 6, que la conclusión del efecto es muy sencilla, de la misma forma en la carta al bolsillo de Carlyle. La carta viajó, la carta volvió a viajar. Y eso es lo que quiero que el espectador recuerde más allá de cualquier otra noción. Es que esa carta viaja y viaja y viaja, la cabrita, haga lo que yo haga contra ello o por ello, ella lo va a hacer de esa manera. De alguna forma yo siento que cuando planteamos un efecto y el espectador quiere volver a verlo, y nosotros lo vamos a volver a hacer, si sin ninguna justificación muy buena alteramos sustancialmente la estética del efecto o lo que estamos haciendo es traicionar, lo tengo por aquí un poco, una pequeña traición a la mirada querida por el espectador puede ser. Que el espectador queriendo ver esto, de repente lo que le den sea un poco distinto y no le guste, porque el espectador quería ver lo mismo, porque se le medio prometía que quería ver lo mismo. Imagínate que tú vas a un restaurante a comer tu plato favorito, y siempre pongo este tipo de ejemplos. Y cuando llegas lo hace distinto. No, vamos a poner un ejemplo que es más real. Yo no sé, a mí hace mucho que no lo sigo tanto, pero hace muchos años me gustaba mucho Bob Dylan. Y Bob Dylan, una de las cosas que es conocida de él, claro que hayáis ido al concierto lo sabéis, es que los conciertos, las versiones de sus canciones son siempre distintas. El tipo no interpreta la misma canción dos veces, igual. A veces sí, bueno, pero por lo general hace ahí unos desaguisados. Y eso hace que los conciertos de Dylan para mucha gente sean un desastre. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es escuchar Blowing in the Wind o de Times They Are Changing en el tono original del 65, creo que es ese disco, ¿no? Del que sea, ¿no? No me acuerdo. Tú quieres escucharlo igual y de repente el tipo te lo hace en otro tono diferente. Claro que lo puedes aceptar, lo podrías aceptar en una vez en la que tú estuvieras pensando en ello, ¿no? Que eso a veces ocurre, que es como voy a hacer un acústico, no, porque es un acústico, ¿no? Se vuelve más guitarrero después. Pero bueno, que lo planteáramos de esa manera y el cambio estuviera atraído para el espectador. De esa manera ya no se quebranta esa idea y no se pierde la potencia, porque la potencia de la repetición es muy grande. A nivel mágico es una potencia enorme, que a veces no pensamos en ella porque además como magos nos da un poco pereza repetir lo mismo tres veces porque nos hace un poco coñazo, no sabemos cómo venderlo, no sabemos al ritmo cómo trabajarlo y nos cuesta. Que eso ya es otra historia, eso ya depende de nosotros. Una vez que planteamos esto, hay que preguntarse cuántas es las repeticiones. Hombre, las estructuras básicas, estas de 3 más kicker con efecto distinto, están bien, porque esas estructuras de 3 más 1 siempre funcionan muy bien. A veces puede hacer un 2 diferente repetición y ahí puedes ir probando tú cuál es la sensibilidad que te da el asunto. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar
cuando la repetición comienza a agotarse y un nuevo estímulo puede ser bien deseado. Ahí ya sería entrar un poco más allá en cuestiones estructurales que cada uno de los juegos pueda tener, pero también es verdad que a veces buscarles ese puntito que le aporten al efecto una pequeña diferenciación va a funcionar muy bien, porque tenemos ya un patrón definido de regularidad que se disfruta, además el imposible, yo creo, muchos efectos de repetición se disfruta acumulativamente. La primera vez mucho, la segunda un poco más, la tercera un poco más, porque es lo que quieres y luego cae. Los niños pequeños siempre ven la misma cosa un trillón de veces seguidas y nosotros la podemos ver dos, pero luego cansa, ¿no? Hay que entender dónde está ese equilibrio. Y yo quiero terminar con una, porque podría contar muchas más cosas, pero no me quiero alargar mucho más, con una reflexión que a mí me marcó mucho mágicamente con Luis García. Yo creo que esto lo conté muchas veces. Y hace ya muchos, muchos años, en una cena en Oviedo, le hice una versión que tengo publicada en varios sitios de los es para conoceres de Ascanio, con unas cartas blancas, ¿no? Y tenía lo mismo, yo tenía la idea de que cada fase fuera distinta. Luis lo primero que me dijo es que la repetición iba a funcionar muy bien ese efecto, pero cuando una canción tiene un buen estribillo, está bien que se repita. Y que si lo podía hacer de forma repetida, con un patrón que fuera agradable, estaba, para mí eso fue un cambio enorme. Y luego también lo que me dijo es que la repetición, en un caso de estos que era puramente estético el funcionamiento, podía cambiar en algunos motivos, esto es una cosa un poco más compleja, pero mantener el mismo número de tempos, de pasos. Si yo hago enseñada, cuadro, enseñada, cambio, enseñada, que el cambio puede ser un poco diferente, puede haber la misma estructura con un cambio distinto, pero mantener una repetición en la notación de la estructura externa. Esto es una de las cosas maestras de Luis García, para mí fue una cosa que en su momento me cambió, el pensar en repeticiones bien hechas, en intentar acompañar yo a la repetición de la mejor forma posible, estar lo más cómodo con ella e intentar trabajarla. Luego ya, una vez que la aceptamos, toca trabajarla y sacarla adelante a nivel interpretativo y pensar ese tipo de cosas. Pero esto es como un poco romper una lanza a favor de esos efectos de repetición que a veces están un poco maltratados. Bueno, espero que se te haya gustado, que te lo hayas pasado bien. Suscríbete, haz todas estas cosas que yo te lo agradezco mucho. Y también me gustaría que me propusieras en los comentarios algún tema que te gustaría que tratase en estos vídeos. Porque ahora que estoy volviendo a hacerlos un poco, aprovechando que estoy grabando, no tengo aquí nada, pues justo estoy grabando las clases de los vídeos de unas carteras Himber que estoy fabricando de cuero, tengo los dedos destrozados de coser cuero, pero estoy aprovechando las semanas para grabar algunas cositas de este tipo porque me lo disfrutaba mucho y ahora me lo hago más desenfadado. Y también me gustaría eso, que me propusierais algunos de los temas que os gustaría ver y que me ayudáis compartiendo estas cosas y que echéis un vistazo también a la tienda, a magiestudio.com, que ahí tenemos un montón de cositas. Y con todo esto nos vemos en el siguiente vídeo.